1890. En las cumbres de Paucartambo, el viento lleva el grito de 14 almas. El clan de los Ugarte no permitió que un papel del gobierno les arrebatara lo que ganaron con fuego y espada. 14 personas conocieron la ira de los gamonales en una emboscada que tiñó de sangre el camino a Cusco. Acompáñanos a conocer la historia de honor y muerte que marcó a fuego la Sierra Sur. Si te gustan estas crónicas de clans, suscríbete y activa la campana de notificaciones. El aire en las alturas de Paucartambo no se respira, se padece. A más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, el oxígeno es un lujo que la geografía le niega a los débiles, y en el año de 1890, la debilidad era una sentencia de muerte firmada de antemano. En este escenario de piedra y escarcha, la familia Ugarte no solo poseía la tierra, ellos eran la tierra. Su linaje, una estirpe de gamonales cuya sombra se extendía desde los valles profundos hasta las cumbres nevadas, entendía el poder no como una delegación del Estado, sino como un derecho divino y ancestral. Don Braulio Ugarte, el patriarca de manos nudosas y mirada de halcón, gobernaba su estancia con una disciplina de hierro, secundado por sus 4 sobrinos, hombres forjados en el rigor del campo y la soberbia del apellido. Para los Ugarte, la ley que se dictaba en los salones alfombrados de Lima o en las oficinas prefecturales de Cusco era apenas un murmullo lejano, un eco sin fuerza que se estrellaba contra los muros de piedra de su hacienda. Sin embargo, ese año, el eco trajo consigo un veneno que amenazaba con corroer los cimientos de su imperio, el rumor de una traición gestada en el seno de sus aliados más antiguos, la familia Quispe. La relación entre los Ugarte y los Quispe no era de iguales, pero sí de una coexistencia necesaria que había durado generaciones. Los Quispe, aunque de un estrato social inferior en la rígida jerarquía de la sierra, eran propietarios de tierras colindantes y habían servido como un amortiguador estratégico para los intereses de los Ugarte. Pero la modernidad, o la sombra de ella que intentaba penetrar en los Andes, trajo consigo nuevas ambiciones. El prefecto de Cusco, un hombre de ciudad con apetito de progreso y bolsillos profundos, había puesto sus ojos en una sección vital de la estancia de los Ugarte, una llanura que servía de paso natural y que el gobierno pretendía expropiar bajo el pretexto de una nueva ruta comercial, lo que don Braulio consideraba un ultraje a su propiedad privada. Los Quispe lo vieron como una oportunidad de ascenso. La traición no fue un acto impulsivo, sino una serie de susurros en la oscuridad, de reuniones clandestinas en las chicherías de los pueblos cercanos y de firmas estampadas en documentos que pretendían despojar a los gamonales de su herencia. Cuando los informes de sus peones confirmaron que Melchor Quispe, el jefe de la otra familia, había pactado secretamente con el prefecto para facilitar la expropiación a cambio de títulos de propiedad garantizados por el Estado, el aire en la casa de los Ugarte se volvió más frío que la nieve de Lausangate. Don Braulio convocó a sus sobrinos en el salón principal de la hacienda, una habitación donde el olor a cuero viejo, tabaco y cebo de vela creaba una atmósfera opresiva. Allí, bajo la luz vacilante de los candelabros, el patriarca no habló de leyes ni de juicios. Habló de la deshonra. Para un gamonal de su calibre, perder una hectárea por un decreto gubernamental era una derrota política, pero perderla por la traición de un vecino era una mancha que solo podía limpiarse con un mensaje definitivo. Sus sobrinos, Esteban, el mayor y más calculador, Lucio, cuya crueldad era legendaria en los establos, Fausto y Mateo, jóvenes criados en el culto a la violencia legítima del patrón, escucharon en silencio. No hubo necesidad de grandes discursos. En el mundo de los Ugarte, la propiedad era la extensión del alma, y quien intentara amputar un pedazo de su tierra estaba atentando contra su propia existencia. La decisión fue unánime y gélida. Los Quispe debían desaparecer, no solo como competidores, sino como advertencia. El castigo no sería solo para Melchor, el instigador, sino para toda su estirpe, para que el apellido Quispe fuera borrado de la memoria de los cerros y nadie más osara mirar a los ojos del clan Ugarte con la intención de desafiarlos. Los días siguientes fueron de una calma aterradora. Los Ugarte se movieron con la precisión de depredadores que conocen cada palmo de su territorio. Mientras tanto, los Quispe, embriagados por las promesas de la autoridad civil, se preparaban para un viaje hacia Cusco. Iban a formalizar el acuerdo, a entregar los testimonios que permitirían al prefecto avanzar sobre las tierras de don Braulio. Eran 14 en total.
hombres, mujeres y algunos jóvenes que representaban el futuro de la familia. Pensaban que el número les daba seguridad, que la luz del día y el camino público eran escudos suficientes contra la furia de los patrones. No entendían que en los Andes de finales del siglo XIX, el camino público no pertenecía al Estado, sino a quien tuviera el valor de reclamarlo por la fuerza. Los Ugarte, armados con carabinas y una determinación implacable, se apostaron en el paso de montaña de Huayco, un desfiladero estrecho donde las paredes de roca parecen cerrarse sobre el viajero y el sonido del río en el fondo del abismo ahoga cualquier pedido de clemencia. La emboscada no fue un acto de guerra, fue una ejecución ritual de poder. Desde lo alto de las peñas, los 5 hombres del clan Ugarte observaron cómo la caravana de los Quispe se internaba en la garganta de piedra. El sol de la tarde proyectaba sombras alargadas, transformando el paisaje en un cuadro de claroscuros que presagiaba el horror. Don Braulio, sentado sobre una roca con la parsimonia de un juez eterno, dio la señal con un leve movimiento de cabeza. No hubo gritos de guerra, solo el chasquido metálico de los percutores y el primer estallido que rompió el silencio del páramo. La violencia implícita en la caída de los cuerpos, el pánico de los animales que relinchaban ante lo invisible, y el eco de las detonaciones que se multiplicaban en las paredes del cañón crearon una sinfonía de desesperación. Los Quispe, atrapados en un callejón sin salida, buscaron refugio detrás de las piedras, pero el terreno les era hostil. Cada roca que intentaban escalar estaba bajo la mira de un Ugarte. La superioridad táctica de los gamonales era absoluta, pero lo que realmente selló el destino de los 14 vecinos fue el desprecio absoluto de sus captores por la vida que se atrevía a desafiar la jerarquía establecida. A medida que el humo de la pólvora se disipaba y el silencio regresaba al paso de Huayco, el ambiente se cargó con el peso de la muerte. No hubo sobrevivientes porque no se buscaba la victoria, se buscaba la erradicación. Don Braulio descendió lentamente hacia el camino, seguido por sus sobrinos. Sus botas crujían sobre la grava, el único sonido en aquel cementerio improvisado. Al ver los cuerpos esparcidos, rostros que alguna vez saludaron con respeto en las ferias dominicales, el patriarca no mostró remordimiento. En su mente, esos 14 individuos ya estaban muertos desde el momento en que permitieron que la ambición de un burócrata cusqueño nublara su juicio. La traición de tierras no era un pleito civil, era una ruptura del orden natural de las cosas. Los Ugarte habían actuado como el rayo que cae sobre el árbol que crece torcido. La orden final fue clara. Los cuerpos debían quedar allí, a la vista de los viajeros, no como un descuido, sino como un monumento a la autoridad indiscutible del gamonalismo. El mensaje para el prefecto y para cualquier otro vecino con sueños de grandeza era nítido. En Paucartambo, la ley se escribe con sangre y se firma en la soledad de las montañas. El regreso a la hacienda fue una marcha de sombras. Los 5 hombres cabalgaron bajo la luz de la luna, con la satisfacción sombría de quienes han cumplido con un deber sagrado. Al llegar, la vida en la estancia continuó como si nada hubiera ocurrido. Los peones, que intuían el horror pero guardaban un silencio sepulcral nacido del miedo, atendieron los caballos y sirvieron la cena. En la mesa de los Ugarte, el tema de conversación no fue la matanza, sino el precio de la lana y el clima que amenazaba las cosechas. Esa normalidad era quizás lo más aterrador de la situación. Para este clan, liquidar a 14 personas por una disputa de tierras no era una aberración, sino una gestión administrativa necesaria para mantener la estabilidad de su dominio. Sin embargo, en la oscuridad de sus habitaciones, los sobrinos más jóvenes, Fausto y Mateo, empezaron a sentir el peso de lo que el viento de la montaña empezaba a susurrar. Las cumbres no olvidan, y aunque el poder de los Ugarte parecía eterno esa noche, la sangre derramada en Huayco había comenzado a alimentar una semilla de resentimiento que, tarde o temprano, germinaría en los rincones más oscuros de la sierra. La noticia de la desaparición de los Quispe no tardó en llegar a Cusco, pero llegó deformada, envuelta en el misterio y el terror. Los pocos viajeros que pasaron por el desfiladero regresaron con historias de un valle maldito, de sombras que clamaban justicia y de la presencia imponente de los Ugarte custodiando los caminos. El prefecto, al enterarse de que sus aliados habían sido borrados del mapa, sintió un escalofrío que no pudo ocultar tras su escritorio oficial.
Comprendió que su papel del gobierno no era más que un trozo de papel mojado frente a la furia de los gamonales. Pero el Estado, incluso en su debilidad decimonónica, no podía ignorar una masacre de tal magnitud sin perder lo poco que le quedaba de prestigio. Se inició así un juego de tensiones psicológicas donde los Ugarte, atrincherados en su feudo, desafiaban a la justicia a subir a las alturas para intentar capturarlos. La atmósfera en Paucartambo se volvió eléctrica. Cada extraño que aparecía en el horizonte era vigilado por 1000 ojos leales al clan, y el nombre de los Quispe se convirtió en un tabú, una palabra que nadie se atrevía a pronunciar por temor a invocar la misma ira que los extinguió. En este primer acto de la tragedia, el clan Ugarte emergió como el vencedor absoluto, un monolito de voluntad inquebrantable frente a la traición. Pero la historia de los gamonales de Cusco nos enseña que la violencia nunca es un punto final, sino un prólogo sangriento. Los 14 muertos de Huayco no eran solo cuerpos, eran el símbolo de una fractura social que definiría las décadas por venir. Don Braulio, en su arrogancia, creyó que había silenciado el problema, pero lo que hizo fue darle una voz eterna a través del miedo y la leyenda negra que empezaba a tejerse alrededor de su apellido. La furia de los Ugarte había cumplido su objetivo inmediato. La tierra seguía siendo suya, pero el precio de esa propiedad se cobraría en una moneda que ni siquiera ellos, con toda su riqueza y poder, podrían pagar fácilmente. La Sierra Sur estaba a punto de descubrir que cuando se mata para enviar un mensaje, el mensaje a veces regresa con un eco que puede derrumbar hasta la montaña más alta. La bruma de Paucartambo no solo ocultaba los picos nevados, sino que parecía haber descendido sobre la conciencia de los habitantes como un manto de plomo, asfixiando cualquier intento de denuncia o de justicia inmediata. En los días posteriores a la ejecución en el paso de Huayco, la hacienda de los Ugarte se transformó en una fortaleza de silencio sepulcral, donde el único sonido que rompía la monotonía del viento era el crujir de las pesadas botas de cuero sobre el empedrado del patio central. Don Braulio Ugarte, el patriarca de mirada gélida y manos curtidas por el mando, se sentaba cada tarde en su despacho de madera tallada, rodeado de mapas de propiedad que ahora, tras la eliminación de los Quispe, parecían respirar con un alivio siniestro. Para él, la sangre derramada no era una mancha, sino el barniz necesario para preservar el legado de sus ancestros. Cada uno de los 14 nombres borrados de la faz de la tierra representaba un obstáculo removido en la cartografía de su poder absoluto. Sin embargo, el aire en la casona se había vuelto denso, cargado con una electricidad estática que hacía que los peones evitaran mirar a los ojos a los 5 jinetes que habían regresado de la montaña con el olor de la pólvora todavía impregnado en sus ponchos de lana fina. La impunidad era un hecho, pero la tranquilidad era un espejismo que empezaba a desmoronarse bajo el peso de la paranoia que suele acompañar a los que se creen por encima de la ley divina y humana. En la capital departamental, el Cusco de finales del siglo XIX, la noticia de la masacre se filtraba por las grietas de las instituciones coloniales como un veneno lento pero implacable. El prefecto, un hombre de maneras refinadas y ambiciones volátiles, se encontraba atrapado entre la lealtad comprada por los Ugarte y la presión creciente de una opinión pública que, aunque acostumbrada a los excesos del gamonalismo, encontraba en la cifra de 14 muertos una obscenidad difícil de ignorar. En los salones del Club Cusco, entre copas de coñac y el humo de puros importados, se hablaba en susurros sobre la limpieza en Paucartambo. El Estado peruano, debilitado por las crisis internas y la lejanía de la Sierra Central, operaba en la región no como una autoridad, sino como un mediador de conveniencias. Se decidió entonces enviar a un juez de instrucción, el doctor Aurelio Valcárcel, un hombre de leyes formado en la rigidez de Lima, pero con la suficiente astucia para saber que en las alturas de los Andes, el código penal era a menudo menos efectivo que un buen revólver de 6 tiros. Valcárcel partió hacia las tierras de los Ugarte con una comitiva mínima, consciente de que no iba a investigar un crimen, sino a negociar la paz con un Estado soberano que operaba bajo el apellido de un clan. Su viaje a través de los desfiladeros fue una lección de humildad geográfica. Cada risco parecía un puesto de vigilancia, y cada pastor que divisaba a lo lejos era un informante potencial de la familia que dominaba el horizonte. Mientras tanto, en la intimidad de la estancia, la cohesión de los sobrinos Ugarte comenzaba a mostrar fisuras invisibles para el ojo externo pero profundas en el tejido del clan. Fausto,
El mayor de ellos y brazo ejecutor de don Braulio mantenía una fachada de hierro, pero sus noches se poblaban de los ecos de los disparos que se repetían rítmicamente en el silencio de su alcoba. Mateo, por el contrario, el más joven y sensible, había dejado de comer con el apetito voraz de antes. Veía en cada rincón de la hacienda las sombras de los Quispe, no como espectros vengativos, sino como ausencias ruidosas que reclamaban su lugar en el mundo. La traición de tierras, el pretexto que justificó la matanza, se sentía ahora como una justificación vacía frente a la inmensidad del vacío dejado por 14 vidas cegadas en una tarde de furia. Don Braulio, notando la debilidad en sus pupilos, los reunía en el comedor bajo la luz parpadeante de los candelabros para recordarles que el apellido Ugarte no era un regalo, sino una carga que exigía el sacrificio de la piedad. La tierra no pertenece a quien la trabaja, sino a quien tiene el coraje de defenderla de los traidores, sentenciaba con una voz que parecía brotar de las entrañas de la montaña misma. Su estrategia no era el arrepentimiento, sino la reafirmación del terror como única forma de gobierno. La llegada del doctor Valcárcel a la hacienda fue recibida con una hospitalidad que bordeaba la amenaza. Don Braulio lo esperó en el portal, flanqueado por sus sobrinos armados, ofreciéndole una cena de gala donde la plata labrada y los mejores caldos de la bodega servían para enmascarar el propósito de la visita. El diálogo entre el juez y el gamonal fue un duelo de esgrima verbal en el que cada palabra era un movimiento calculado para medir la resistencia del otro. Valcárcel mencionó los rumores de un altercado en el paso de montaña, a lo que don Braulio respondió con una sonrisa gélida, atribuyendo cualquier desaparición a las bandas de bandoleros que supuestamente asolaban la región por la falta de presencia estatal. La tensión psicológica en la mesa era tal que el tintineo de un tenedor contra el plato sonaba como una detonación. El juez comprendió rápidamente que en ese territorio, la evidencia no se encontraba en los cuerpos que el tiempo y la puna se encargarían de ocultar, sino en el miedo que paralizaba las lenguas de los testigos. Los Ugarte no negaban el hecho con palabras, lo negaban con su sola presencia dominante, desafiando a la ley a encontrar un solo hombre en todo Paucartambo que se atreviera a señalar el lugar de la fosa común. A medida que los días de la investigación avanzaban, el doctor Valcárcel se sintió como un prisionero de lujo. Sus movimientos estaban restringidos por escoltas que los Ugarte le proporcionaban por su seguridad, pero que en realidad eran sombras encargadas de asegurar que ningún peón hablara más de la cuenta. En las noches, el juez escribía en su diario sobre la atmósfera de opresión que se respiraba en la sierra, describiendo cómo el clan Ugarte había logrado crear un ecosistema de lealtades forjadas en la sangre y el interés económico. La masacre de los Quispe no era un incidente aislado, sino la culminación de décadas de expansión agresiva donde la ley del más fuerte se había institucionalizado. Sin embargo, la presión desde Cusco no cesaba. El prefecto, temeroso de que el escándalo llegara a oídos de la prensa en Lima, exigía resultados, o al menos un chivo expiatorio que calmara las aguas. El juego de poder se trasladó entonces a la búsqueda de un culpable menor, alguien que pudiera ser sacrificado para salvar la cabeza de la hidra. Pero don Braulio no estaba dispuesto a entregar a ninguno de sus sobrinos. Para él, la unidad del clan era sagrada, y cualquier fisura en esa muralla sería el fin de su hegemonía. La atmósfera se volvió aún más turbia cuando empezaron a aparecer señales inquietantes en los alrededores de la estancia. Una mañana, el capataz encontró 14 piedras negras alineadas frente a la puerta principal, un mensaje mudo pero elocuente de que los Quispe, aunque muertos, seguían presentes en la memoria colectiva de la comunidad indígena. El terror que los Ugarte habían sembrado empezaba a revertirse en una forma de resistencia silenciosa y simbólica que los enfurecía más que cualquier investigación judicial. Los sobrinos, especialmente Mateo, comenzaron a sentir que las montañas mismas los vigilaban. El paisaje de Cusco, con sus cumbres afiladas y sus valles profundos, dejó de ser su dominio para convertirse en un laberinto de presagios. La furia de los gamonales había logrado su objetivo material, pero había despertado un resentimiento ancestral que ningún rifle Winchester podía acallar. La investigación de Valcárcel se estancaba deliberadamente entre tecnicismos y falta de testimonios, mientras en la penumbra de las cocinas y los establos se tejía una narrativa diferente, la de una justicia que no vendría de los tribunales de la ciudad, sino de la propia tierra que había sido abonada con la sangre de los traicionados.
En este punto del conflicto, la figura de don Braulio emergió no solo como un líder criminal, sino como un estratega que entendía que el tiempo era su mejor aliado. Sabía que el interés de la ciudad por los sucesos de la Puna era efímero y que pronto otro escándalo ocuparía la atención del prefecto y del juez. Su objetivo era agotar la paciencia de Valcárcel, envolviéndolo en una red de cortesía hipócrita y obstáculos burocráticos. Sin embargo, lo que el patriarca no calculó fue la erosión interna. Fausto, buscando demostrar su valía y acallar sus propios demonios, empezó a actuar con una crueldad innecesaria hacia los peones, tratando de reafirmar un control que sentía que se le escapaba de las manos. Esta violencia gratuita empezó a quebrar el pacto de silencio. El miedo, cuando se vuelve absoluto, a veces se transforma en la desesperación necesaria para hablar. El doctor Valcárcel, observando estas grietas desde su posición privilegiada de invitado forzado, comenzó a recolectar fragmentos de conversaciones, miradas de terror y silencios prolongados que le permitieron reconstruir, al menos en su mente, la magnitud del horror ocurrido en Guáico. La noche antes de que el juez decidiera dar por terminada su infructuosa misión oficial, se produjo un encuentro fortuito en los límites de la propiedad. Una anciana de la familia Quispe, que había logrado sobrevivir por no haber estado presente el día de la emboscada, se acercó a la comitiva judicial bajo el amparo de la oscuridad. No pidió justicia, pues sabía que en ese mundo la justicia era una mercancía cara. Solo entregó un objeto, un pequeño relicario de plata que pertenecía a uno de los niños asesinados, encontrado cerca del lugar de la masacre. Ese objeto, frío y pesado en las manos de Valcárcel, se convirtió en la prueba moral que el juez necesitaba para entender que su fracaso legal era una traición a su propia humanidad. No obstante, el poder de los Ugarte era una realidad física, tangible en los hombres armados que patrullaban los límites de la hacienda y en la influencia que el apellido ejercía sobre cada autoridad en el Cusco. El regreso del juez a la ciudad no sería un triunfo de la ley, sino la crónica de una derrota anunciada frente al muro infranqueable del gamonalismo. Al amanecer, cuando la comitiva de Valcárcel se preparaba para partir, don Braulio salió a despedirlos con la misma cortesía gélida con la que los había recibido. «Lleve mis saludos al prefecto, doctor, y dígale que en Paucartambo la paz reina gracias a que sabemos cuidar lo que es nuestro», dijo el gamonal, su voz resonando con una autoridad que no admitía réplica. El juez asintió, guardando el relicario de plata en lo profundo de su abrigo, sabiendo que ese pequeño objeto sería el único testigo silencioso que llevaría consigo. Mientras cabalgaban alejándose de la hacienda, Valcárcel miró hacia atrás y vio las figuras de los 5 hombres Ugarte recortadas contra el cielo gris de la mañana, como estatuas de piedra que custodiaban un secreto que todos conocían pero nadie se atrevía a nombrar. La impunidad parecía haber triunfado una vez más en las alturas de Cusco, pero el eco de los 14 disparos seguía vibrando en el aire frío, una frecuencia baja que anunciaba que el orden impuesto por el terror era tan frágil como la escarcha que cubría los campos al salir el sol. La partida del juez no trajo la calma esperada a la estancia. Por el contrario, la ausencia de una autoridad externa dejó a los Ugarte a solas con sus actos. La paranoia de Fausto se agudizó, convencido de que Valcárcel había descubierto más de lo que admitía. Mateo, por su parte, se hundió en un mutismo casi absoluto, pasando horas mirando hacia las montañas de Guáico como si esperara ver a los Quispe regresar por el mismo camino donde fueron emboscados. Don Braulio, viendo cómo su clan se resquebrajaba desde dentro, comprendió que el verdadero precio de la tierra no se pagaba con oro ni con influencias, sino con la tranquilidad del alma. Sin embargo, su orgullo de gamonal le impedía mostrar cualquier signo de debilidad. Para él, la matanza había sido un acto de administración necesaria, una poda en el árbol de la propiedad para que las ramas más fuertes pudieran seguir creciendo. Lo que no veía era que la raíz misma del árbol estaba podrida por el odio y que la furia que los había llevado a liquidar a sus vecinos era la misma que, tarde o temprano, los consumiría a ellos también en la soledad de su feudo andino. La impunidad es una sombra que no se proyecta hacia afuera, sino que crece hacia adentro, devorando los cimientos de quien cree haber vencido al destino. Tras la partida del juez Valcárcel, el silencio en la estancia de los Ugarte dejó de ser una herramienta de protección para convertirse en un sudario asfixiante que envolvía cada rincón de la propiedad. En las calles empedradas de Cusco,
El informe oficial del juez fue recibido con una indiferencia calculada. Los documentos, manchados por la tinta de la burocracia y el peso de las influencias, terminaron archivados en los sótanos húmedos de la prefectura, donde la verdad suele ir a morir. Sin embargo, en el microcosmos de Paucartambo, el aire se había vuelto irrespirable. Los Ugarte habían conservado sus tierras, sí, pero el precio de ese triunfo era una soledad que ni siquiera su inmensa fortuna podía mitigar. Don Braulio, el patriarca cuya voluntad había sido ley por décadas, comenzó a notar que el respeto de sus pares se transformaba en un distanciamiento gélido. No era una cuestión de moralidad. En el Cusco de 1890, la vida de un campesino valía menos que una res de pura sangre, sino de una transgresión estética del poder. Habían sido demasiado ruidosos, demasiado directos, y en la alta sociedad de los gamonales, la brutalidad debe ser siempre sutil, una presión constante en lugar de una explosión de sangre en un paso de montaña. En el corazón de la hacienda, la estructura familiar del clan empezó a mostrar fisuras profundas, como grietas en un muro de adobe tras un terremoto silencioso. Fausto, el sobrino que había liderado la carga en Huayco con un fervor casi religioso, se hundía ahora en una paranoia líquida, alimentada por botellas de aguardiente que vaciaba antes de que el sol alcanzara el cenit. Para él, cada sombra que se movía entre los eucaliptos era un quispe regresando del inframundo, y cada susurro de los peones era el preludio de una rebelión que solo existía en su mente febril. Su crueldad, antes metódica y estratégica, se volvió errática y destructiva. Ya no buscaba imponer orden, sino silenciar el eco de los 14 disparos que se repetían en su cabeza con la precisión de un reloj maldito. Los peones, que conocían los secretos de la tierra mejor que sus amos, evitaban mirarlo a los ojos, no por sumisión, sino por el temor instintivo que se le tiene a un animal herido que no sabe distinguir entre el aliado y la amenaza. La estancia, que alguna vez fue un símbolo de prosperidad y dominio, comenzó a exudar una atmósfera de abandono, como si la misma tierra que habían defendido a sangre y fuego estuviera rechazando la presencia de sus dueños. Mateo, por el contrario, se convirtió en una presencia espectral. Un hombre que caminaba por los pasillos de la casona con la mirada perdida en las cumbres nevadas. Si Fausto era la furia desatada, Mateo era la culpa cristalizada. Pasaba horas enteras en la capilla de la hacienda, frente a un altar donde los santos de madera parecían juzgarlo con sus ojos de vidrio. No buscaba el perdón, pues sabía que en su linaje la redención era una palabra vacía, sino que buscaba entender en qué momento el orgullo de los Ugarte se había transformado en una patología. A menudo se le encontraba en el límite de la propiedad, mirando hacia el desfiladero de Huayco, esperando ver una señal, un movimiento, algo que le confirmara que el mundo seguía siendo el mismo después de la matanza. Pero el paisaje andino es indiferente a las tragedias humanas. Las montañas solo ofrecen un silencio mineral que aplasta cualquier intento de justificación. La relación entre los sobrinos se volvió tensa, cargada de reproches mudos y una desconfianza que antes era impensable en un clan que se jactaba de su unidad inquebrantable. Don Braulio observaba el declive de su estirpe con una amargura que guardaba bajo una máscara de hierro. Se sentaba en su despacho, rodeado de mapas de propiedad y títulos de tierras que ahora le parecían pergaminos de una guerra perdida. El patriarca comprendía que la verdadera amenaza no provenía del prefecto ni de la ley, sino de la erosión del espíritu de sus hombres. La traición de los Quispe, real o imaginaria, había sido el catalizador de una oscuridad que siempre había latido en la sangre de los Ugarte, una soberbia que les hacía creerse dueños de la vida y la muerte. Intentó retomar el control mediante la disciplina, organizando patrullas y reforzando las fronteras de la estancia, pero las órdenes caían en oídos sordos o eran ejecutadas con una desidia que rayaba en la insolencia. El poder del gamonal depende de una ilusión de invulnerabilidad, y esa ilusión se había desvanecido en el momento en que el primer niño Quispe cayó al suelo. No se puede gobernar un cementerio sin convertirse, tarde o temprano, en una de sus sombras. Mientras tanto, en la ciudad de Cusco, los rumores sobre la furia de los Ugarte comenzaron a tejer una red de aislamiento alrededor del clan. Los comerciantes de lana, que antes se disputaban el favor de don Braulio, empezaron a encontrar excusas para no visitar la hacienda. Las invitaciones a los salones de la aristocracia cusqueña cesaron de golpe. No era una protesta humanitaria, sino una medida de higiene social.
Los Ugarte se habían vuelto apestados políticos, un recordatorio demasiado crudo de la violencia sobre la que se asentaba todo el sistema de propiedad en los Andes. El prefecto, sintiendo que el escándalo podría salpicar su propia carrera si no se manejaba con cuidado, comenzó a filtrar información que presentaba a los Ugarte como un clan de forajidos fuera de control, distanciándose de los mismos hombres a los que antes había protegido. La red de lealtades que había sostenido a la familia por generaciones se estaba deshilachando, dejando a los 5 hombres solos en su fortaleza de piedra y miedo. La naturaleza misma parecía conspirar contra la estancia. Aquel invierno de 1890 fue uno de los más crudos que se recordaran en la provincia de Paucartambo. Una helada persistente quemó los pastizales, y el ganado, privado de alimento, comenzó a morir en masa. Los peones susurraban que era la maldición de los Quispe, una justicia telúrica que no necesitaba de jueces ni de leyes. Fausto, en un arrebato de locura, intentó obligar a los trabajadores a realizar rituales de pago a la tierra para detener la mortandad, pero sus manos, manchadas de sangre, no podían ofrecer nada que la Pachamama estuviera dispuesta a aceptar. La tensión interna llegó a un punto de ruptura una noche de tormenta, cuando un incendio misterioso consumió uno de los graneros principales. En medio del caos y el humo, los sobrinos se miraron con sospecha, preguntándose si el enemigo estaba afuera, en la oscuridad de los cerros, o si se sentaba a la mesa con ellos cada noche. La unidad de los Ugarte, su arma más poderosa, se había convertido en su mayor debilidad. Don Braulio se vio obligado a convocar a una reunión en el gran salón, bajo la mirada de los retratos de sus antepasados que parecían observar con desprecio la decadencia de su legado. Hemos sobrevivido a guerras y sequías, y no vamos a permitir que un grupo de muertos nos arrebate lo que nos pertenece, sentenció con una voz que intentaba recuperar su antiguo vigor, pero que sonaba hueca en el salón vacío. Sus sobrinos lo escuchaban con una mezcla de apatía y resentimiento. Fausto, sudoroso y tembloroso por la falta de alcohol, apenas podía sostenerse en pie, mientras Mateo mantenía la mirada fija en el suelo, como si buscara un rastro de la sangre que aún creía ver en las baldosas. Los otros 2 sobrinos, que hasta entonces habían sido figuras secundarias, empezaron a hablar de vender las tierras y huir hacia la costa o hacia Bolivia, una idea que para don Braulio era la mayor de las traiciones. El clan estaba herido de muerte, no por las balas de sus enemigos, sino por el peso insoportable de su propia victoria. En los días siguientes, la paranoia de Fausto alcanzó niveles patológicos. Convencido de que el relicario de plata que el juez se había llevado era un amuleto de brujería que estaba drenando la vida de la hacienda, decidió que debía recuperarlo o eliminar a cualquiera que pudiera haber hablado con Valcárcel. Sus incursiones nocturnas por las chozas de los peones se volvieron más frecuentes y violentas, buscando informantes en una cacería de brujas que solo aumentaba el odio de la servidumbre. Don Braulio, viendo que su sobrino se estaba convirtiendo en un lastre peligroso, comenzó a considerar lo impensable, el sacrificio de uno de los suyos para salvar el resto de la heredad. La lógica del gamonal es fría y pragmática. Si un miembro del clan amenaza la supervivencia del conjunto, debe ser extirpado con la misma determinación con la que se amputa un miembro gangrenado. En la penumbra de su despacho, el viejo patriarca empezó a trazar un plan que no involucraba a la ley, sino a la propia oscuridad que ellos mismos habían desatado. La atmósfera en Paucartambo se volvió eléctrica, una calma tensa que precede a la tormenta definitiva. Los vecinos de las estancias colindantes, hombres rudos acostumbrados a la dureza del campo, cerraban sus puertas al paso de cualquier jinete que llevara el apellido Ugarte. El estigma de la masacre de Huayco se había convertido en una frontera invisible pero infranqueable. Incluso la iglesia local, que durante años había recibido generosos diezmos de la familia, mantenía sus puertas cerradas cuando Mateo intentaba entrar a rezar. El aislamiento era total. Los Ugarte eran ahora los dueños de un imperio de silencio y cenizas, donde el único sonido era el viento silbando entre las rocas y el latido acelerado de 5 corazones que sabían que el tiempo de la impunidad se estaba agotando. La traición de tierras que los había llevado a liquidar a los Quispe se había transformado en una traición del alma, un laberinto psicológico del que no había salida posible, solo un descenso más profundo hacia la violencia que era su único lenguaje. Una tarde, mientras la niebla bajaba de las cumbres envolviendo la casona en un sudario blanco,
Llegó un mensajero desde Cusco con una noticia que terminó de quebrar la voluntad de don Braulio. El prefecto, bajo presión de un nuevo gobierno en Lima que buscaba civilizar las provincias, había decidido reabrir el caso de la masacre de Huayco, pero no como un acto de justicia, sino como una maniobra política para confiscar las tierras de los Ugarte y entregarlas a nuevos aliados. El círculo se cerraba. Los Quispe habían muerto por un acuerdo secreto de expropiación, y ahora los Ugarte iban a ser víctimas de la misma maquinaria de codicia que ellos habían intentado detener con sangre. La ley, esa herramienta que siempre habían manipulado a su antojo, se volvía ahora contra ellos con una ferocidad burocrática imparable. Don Braulio comprendió que no se enfrentaban a hombres, sino a un sistema que devora a sus propios hijos cuando estos dejan de ser útiles o se vuelven demasiado incómodos. La noche que siguió a la noticia fue la más larga en la historia de la hacienda. Los 5 hombres se reunieron por última vez, no para planear una defensa, sino para enfrentar la realidad de su ruina. La furia que los había unido en el paso de montaña se había transformado en un veneno que corría por sus venas, enfrentándolos unos a otros. Fausto, en un delirio alcohólico, acusó a don Braulio de haberlos llevado a la perdición por su orgullo, mientras Mateo lloraba en un rincón, pidiendo perdón a sombras que nadie más veía. El patriarca, manteniendo una calma aterradora, sacó un revólver de su cinturón y lo puso sobre la mesa de caoba. En esta familia, nosotros decidimos cómo terminan las cosas, dijo, su voz resonando con una autoridad final. No era un llamado al suicidio, sino una invitación a un último acto de violencia, una purga interna que lavara el honor de la estirpe antes de que los extraños llegaran a reclamar lo que quedaba. El aire en la habitación estaba cargado con el olor del miedo y el metal, un presagio de que la historia de los Ugarte no terminaría con un juicio, sino con un estrépito que sacudiría las alturas de Cusco para siempre. El revólver sobre la mesa de caoba no era solo un arma, era un veredicto silencioso que brillaba bajo la luz vacilante de los candelabros de plata, un objeto que parecía absorber la poca calidez que quedaba en la estancia. El silencio que siguió a las palabras de don Braulio fue tan denso que se podía escuchar el crujir de las vigas de madera de la casona, como si la estructura misma de la propiedad estuviera gimiendo bajo el peso de los pecados acumulados. Los 4 sobrinos permanecieron inmóviles, sus sombras proyectadas contra las paredes de adobe, como gigantes grotescos que se cernían sobre ellos. Fausto, cuya agresividad habitual se había evaporado para dar paso a un temblor espasmódico en las manos, miraba el arma con una mezcla de fascinación e instinto de supervivencia, mientras que Mateo, hundido en su rincón, parecía haber dejado de pertenecer al mundo de los vivos, con los ojos fijos en un punto invisible donde seguramente se repetía, una y otra vez, la matanza de los Quispe. La autoridad de don Braulio, forjada en décadas de mando absoluto sobre hombres y tierras, se manifestaba ahora en esa calma gélida, la calma de quien ya ha aceptado su propia condenación y solo busca administrar la caída con la precisión de un verdugo. No había en sus ojos rastro de piedad, ni siquiera para su propia sangre. Solo quedaba la lógica implacable del gamonal que entiende que, cuando el imperio se desmorona, lo único que se puede salvar es el mito de la estirpe, aunque para ello deba regar el suelo con la sangre de sus herederos. Afuera, la puna no ofrecía consuelo. El viento de la noche soplaba desde las cumbres del Ausangate, trayendo consigo un frío que calaba hasta los huesos y un murmullo que los peones, en la seguridad de sus chozas, interpretaban como el llanto de los 14 muertos que aún no encontraban descanso. La noticia de que el prefecto enviaría una columna de la Guardia Rural no era solo un rumor. Era una sentencia de muerte para el estilo de vida que los Ugarte habían defendido a sangre y fuego. En Paucartambo, el aire se sentía viciado, cargado con el olor de la traición y la pólvora vieja. Don Braulio sabía que el tiempo de las influencias y los sobornos había pasado. El nuevo gobierno en la capital necesitaba ejemplos de civilización para atraer inversiones extranjeras. Y qué mejor ejemplo que la caída de un clan de señores feudales que se creían por encima de la ley de Dios y de los hombres. La ironía era un puñal que se retorcía en sus entrañas. Habían aniquilado a los Quispe para evitar que les arrebataran la tierra mediante un papel oficial. Y ahora ese mismo papel, multiplicado en despachos gubernamentales y gacetas judiciales, era el que los estaba asfixiando. La propiedad, ese concepto sagrado por el que habían cometido el horror,
se les resbalaba de las manos como arena fina, dejándolos solo con la responsabilidad de sus actos y el vacío de una casa que pronto sería reclamada por el Estado. La tensión en la habitación estalló cuando Fausto, incapaz de soportar el silencio, se abalanzó hacia la mesa, no para tomar el revólver, sino para golpear la madera con un puño cerrado, un gesto de impotencia que solo acentuó su debilidad. «No podemos quedarnos aquí como corderos esperando que lleguen los uniformados desde Cusco», gritó, su voz rompiéndose en un gallo de desesperación que resonó en el pasillo vacío. «Tenemos caballos, tenemos hombres que todavía nos temen. Podemos cruzar la cordillera, desaparecer en la selva, empezar de nuevo». Don Braulio ni siquiera parpadeó. Sus ojos, dos pozos de obsidiana, se clavaron en su sobrino con un desprecio que dolió más que un golpe físico. «¿Empezar de nuevo?», preguntó con una suavidad aterradora. «¿Con qué cara mirarías a otro hombre, Fausto? ¿Crees que la mancha de Huayco se quita con el agua de la selva? Somos Ugarte, y un Ugarte no huye como un cuatrero que ha robado una vaca. Si la ley viene por nosotros, nos encontrará en nuestro trono, no en un agujero en el barro». La mirada del patriarca se desvió entonces hacia los otros dos sobrinos, Camilo y Estanislao, quienes habían permanecido en las sombras, observando el colapso de sus hermanos con una mezcla de apatía y terror. Ellos eran los ejecutores silenciosos, los que habían disparado sin dudar en el paso de montaña, y ahora se encontraban atrapados en una red que no podían romper con balas. La dinámica interna del clan comenzó a desintegrarse bajo la presión del asedio psicológico. Don Braulio, en un movimiento calculado, empezó a sembrar la discordia entre ellos, sugiriendo que la única forma de que el nombre Ugarte sobreviviera era que uno de ellos asumiera toda la responsabilidad ante las autoridades. Si hay un culpable, si hay una mente que se volvió loca y arrastró a los demás, el resto podría conservar la estancia, murmuró, lanzando el anzuelo al aire viciado de la sala. El efecto fue inmediato. La camaradería que los había unido en la violencia se transformó en una sospecha venenosa. Fausto miró a Mateo con ojos de depredador. Mateo, en su fragilidad mental, era el candidato perfecto para el sacrificio. Pero Mateo, a pesar de su estado, sintió el peligro y se levantó, su espalda pegada a la pared de piedra. «Yo no fui el que dio la orden de rematar a los niños», susurró Mateo, y sus palabras cayeron como piedras en un pozo profundo. «Fue Fausto. Él disfrutó cada segundo. Él decía que la tierra necesitaba ser bautizada». La acusación colgó en el aire, transformando la habitación en un tribunal de sombras donde la lealtad familiar se desangraba rápidamente. Mientras tanto, en los alrededores de la hacienda, el aislamiento se volvía físico. Los pocos criados que quedaban, movidos por un instinto ancestral de supervivencia, comenzaron a desertar al amparo de la oscuridad. No se llevaban nada, solo sus vidas, huyendo de una casa que sentían maldita. El ganado, abandonado en los corrales, bramaba de hambre y sed, un sonido lastimero que se mezclaba con el viento y aumentaba la sensación de abandono. Don Braulio escuchaba esos sonidos y sabía que eran el requiem de su poder. La propiedad ya no era un activo económico, era un escenario de teatro lúgubre donde se representaba el último acto de una tragedia andina. La atmósfera se volvió tan densa que el simple acto de respirar parecía requerir un esfuerzo sobrehumano. El olor a cera quemada, a cuero viejo y al sudor frío del miedo formaba una capa invisible que los asfixiaba a todos. Cada sombra que se movía en el jardín, cada crujido del techo, era interpretado como el avance de la guardia rural, aunque supieran que todavía faltaban horas, quizás días, para que el destacamento llegara desde la ciudad. La noche avanzaba y la locura de Fausto encontraba un nuevo combustible en el alcohol. Arrebató una botella de pisco de un aparador y bebió largos tragos, riendo con una amargura que helaba la sangre. Empezó a deambular por la habitación, señalando los retratos de los antepasados que colgaban de las paredes, hombres de bigotes engomados y miradas severas que habían construido el imperio de los Ugarte sobre el despojo de los Ailus. «Nos miran, ¿verdad?», increpaba a las pinturas. «¿Están orgullosos de nosotros? Hicimos lo que ustedes hicieron durante 100 años, solo que nosotros fuimos más eficientes». Don Braulio lo observaba con una mezcla de asco y resignación. Sabía que Fausto era el eslabón más débil,
el que se rompería primero bajo el interrogatorio de los jueces. Y su mente pragmática ya estaba diseñando la forma de silenciarlo permanentemente antes de que la justicia oficial pudiera ponerle las manos encima. La violencia implícita en la mirada del viejo patriarca era más aterradora que cualquier amenaza directa. Era la promesa de una purga que no se detendría ante nada. En un momento de lucidez desesperada, Mateo se acercó a la ventana y descorrió las pesadas cortinas de terciopelo. Afuera, en las laderas de los cerros circundantes, pequeñas hogueras habían sido encendidas. No eran las fogatas de los pastores, eran señales. Los vecinos, los sobrevivientes lejanos de los Quispe y otros clanes que habían sufrido bajo el yugo de los Ugarte, estaban vigilando. El círculo de fuego se estrechaba alrededor de la casona. Una vigilancia silenciosa y persistente que recordaba a los 5 hombres que, aunque lograran evadir a la ley del hombre, no podrían escapar a la justicia de la tierra. La oscuridad de la noche cusqueña estaba habitada por miles de ojos que esperaban el momento de la caída. Mateo cerró las cortinas con un grito ahogado, dándose cuenta de que no había salida, ni física ni espiritual. Estaban enterrados vivos en su propia fortaleza, rodeados por el odio acumulado de generaciones que ahora, finalmente, encontraba su voz en el silencio de las alturas. Don Braulio se levantó de su silla con una lentitud que denotaba una fatiga infinita. Se acercó a la mesa, tomó el revólver y lo guardó en el bolsillo de su levita. «Vayan a sus habitaciones», ordenó, y su voz no admitía réplica. «Mañana decidiremos quién se queda para recibir al prefecto y quiénes se marchan por el paso de las nubes. Pero sepan esto. El que intente hablar más de la cuenta, el que intente salvarse vendiendo a su hermano, no llegará vivo a la puerta de la estancia». Los sobrinos se retiraron, caminando como autómatas por los pasillos en penumbra, cada uno rumiando su propia traición, cada uno calculando sus posibilidades de sobrevivir a la noche. La casona quedó sumida en una calma engañosa, pero bajo la superficie, la violencia latía con una fuerza renovada. En la soledad de su despacho, don Braulio se sentó frente a su escritorio y comenzó a escribir una carta, no para la ley, sino para la posteridad, intentando justificar el horror como un acto de preservación de la heredad. Sus manos, que habían firmado órdenes de despojo y bendecido matrimonios de conveniencia, apenas temblaban mientras la pluma rasgaba el papel, dejando un rastro de tinta negra que parecía la sangre misma de su linaje. La madrugada trajo una neblina tan espesa que ocultaba incluso los muros del patio central. Fue entonces cuando el primer sonido real de la llegada del mundo exterior rompió la pesadilla. No fue el estrépito de una carga de caballería, sino el repique monótono y distante de una campana en el pueblo de Paucartambo. Un tañido que anunciaba algo más que una misa de alba. Era el toque a rebato, la señal de que la autoridad civil y militar estaba en movimiento. Dentro de la casa, los Ugarte se despertaron sobresaltados, el miedo convirtiéndose en una parálisis fría. Fausto, en su habitación, cargó su propia escopeta, convencido de que los fantasmas de los Quispe venían a reclamar su deuda. Mateo se arrodilló ante un crucifijo de plata, pidiendo una redención que sabía que no merecía, y don Braulio, vestido con su mejor traje, como si se preparara para una fiesta de gala, salió al balcón que daba al camino principal. A lo lejos, a través de los jirones de niebla, pudo ver el brillo del metal, los cascos de los soldados y las bayonetas de la guardia rural. El sistema que ellos habían alimentado con su propia ambición finalmente venía a devorarlos, y el patriarca, con una sonrisa amarga dibujada en sus labios secos, comprendió que la verdadera furia de los Ugarte no había sido contra los Quispe, sino contra el tiempo mismo, ese juez implacable que no acepta sobornos y que ahora se disponía a cerrar el libro de su historia con un punto final de hierro y ceniza. El avance de los uniformados era lento pero inexorable, una columna oscura que serpenteaba por los senderos de montaña como una serpiente de acero. En la hacienda, la atmósfera de encierro se volvió insoportable. Los sobrinos se reunieron de nuevo en el salón, pero esta vez no había mesa que los separara, solo el abismo de sus propias culpas. Estanislao, el más joven y hasta entonces el más callado, sugirió quemar los archivos de la oficina de don Braulio, todos los documentos que probaban las manipulaciones de tierras y los litigios fraudulentos. Si no hay papeles, no hay delito, decía con una desesperación infantil.
pero don Braulio lo miró con una lástima infinita. Sabía que los cuerpos enterrados en Huayco eran documentos más elocuentes que cualquier papel sellado. El olor a miedo en la habitación era ahora casi tangible, una presencia física que se sentaba con ellos a la mesa. La traición de tierras, que comenzó como un movimiento estratégico de poder, se había convertido en un laberinto de espejos donde cada uno veía en el otro a su propio asesino. La unidad del clan, el mito de la sangre Ugarte, se había roto para siempre, dejando solo a 5 hombres asustados enfrentando la inmensidad de su propia insignificancia ante el avance de la historia que los dejaba atrás. La luz del sol, filtrada por la neblina, bañó la estancia con un tono amarillento y enfermizo, revelando el polvo y el descuido que se habían apoderado de la casona en esos pocos días de asedio psicológico. Don Braulio se volvió hacia sus sobrinos y con un gesto de la mano les indicó que se prepararan, no para pelear, sino para el final. El revólver seguía en su bolsillo, un peso reconfortante y definitivo. «La ley está en la puerta», dijo con una voz que parecía venir de ultratumba. «Pero nosotros somos los dueños de este suelo hasta que el último de nosotros deje de respirar. No les den el gusto de verlos temblar». Sus palabras, sin embargo, ya no tenían el efecto de antaño. La autoridad se había desvanecido junto con la impunidad. Lo que quedaba era un grupo de hombres acorralados, herederos de una gloria construida sobre el dolor ajeno, que ahora descubrían que el precio de su soberbia era la soledad absoluta en medio de la multitud de sus propios demonios. La puerta principal de la hacienda retumbó bajo el primer golpe de la justicia oficial. Un sonido seco y contundente que marcó el inicio del fin, mientras en el horizonte las cumbres de los Andes permanecían indiferentes, observando cómo la furia de los hombres se consumía en su propia hoguera. El avance de los uniformados era lento pero inexorable, una columna oscura que serpenteaba por los senderos de montaña como una serpiente de acero. El estruendo de la madera astillada resonó en las paredes de piedra de la hacienda, un eco seco que puso fin a décadas de una soberanía absoluta y sangrienta. Los cerrojos de hierro, forjados para proteger la alcurnia de los Ugarte, cedieron ante la fuerza bruta de una ley que, aunque tardía, llegaba con el peso de 14 almas reclamando justicia desde las profundidades del Huayco. Don Braulio no se movió de su silla tallada en cedro. Permaneció allí, con la espalda recta y el mentón alzado, mientras el polvo de la entrada derribada flotaba en el aire como una mortaja gris. Sus sobrinos, aquellos 4 hombres que habían sido sus manos ejecutoras en el paso de montaña, se desmoronaron antes que las puertas. Mateo dejó caer su arma al suelo, un sonido metálico que pareció un grito de rendición en medio del silencio sepulcral del salón. Fausto, el más impetuoso, intentó buscar una salida hacia las caballerizas, pero se detuvo al ver el brillo de las bayonetas asomando por cada ventana, cada una de ellas reflejando el frío sol de la mañana cusqueña. No era solo la Guardia Rural la que entraba. Era el fin de una era de gamonalismo ciego, el colapso de un imperio construido sobre el despojo y la creencia errónea de que la sangre noble podía lavar cualquier mancha de pecado. Los soldados no entraron gritando órdenes. Su silencio era más aterrador que cualquier alarido. El oficial a cargo, un hombre de rostro curtido por el viento de la puna y ojos que habían visto demasiadas miserias, caminó directamente hacia don Braulio. No hubo el respeto que el patriarca esperaba, ni el trato de señor que su apellido solía exigir. Solo hubo el frío contacto del metal de las esposas cerrándose sobre sus muñecas, un recordatorio físico de que su voluntad ya no gobernaba ni siquiera sus propios movimientos. Los sobrinos fueron reducidos uno a uno, sus rostros antes llenos de una arrogancia cruel ahora estaban pálidos, desencajados por la comprensión de que el prefecto, aquel aliado de alcoba y de negocios, los había entregado para salvar su propio pellejo político. La traición de tierras que los Ugarte habían atribuido a los Quispe se había dado vuelta como un guante, pero esta vez, el traidor no estaba en una choza de adobe, sino en los despachos de mármol de la ciudad. Mientras eran conducidos hacia el patio central, los sirvientes y colonos de la estancia, aquellos que habían bajado la cabeza durante años, se alinearon en los pasillos de sombra. No hubo abucheos ni violencia, solo un silencio espeso, una mirada colectiva de reproche que pesaba más que las cadenas de hierro. El traslado desde Paucartambo hacia la ciudad del Cusco fue un calvario de polvo y vergüenza que duró días. Los Ugarte, encadenados entre sí,
caminaban por los mismos senderos donde semanas atrás habían tendido la emboscada a sus vecinos. El paisaje, antes visto como su propiedad privada, ahora les resultaba hostil. Cada peñasco parecía ocultar la sombra de un quispe. Cada ráfaga de viento traía el susurro de los 14 que ya no estaban. El pueblo, al ver pasar al clan que una vez fue intocable, se asomaba a las puertas con una mezcla de pavor y alivio. Los Ugarte ya no eran los señores de la tierra. Eran figuras espectrales, hombres que habían intentado detener el tiempo con balas y que ahora eran arrastrados por la corriente de una historia que exigía cuentas. La altivez de don Braulio se fue quebrando con cada legua. Sus botas de cuero fino se deshacían en el pedregal y su traje de gala, símbolo de su estatus, se cubría con el hollín de las fogatas de los campamentos militares. La justicia no solo buscaba su castigo físico, sino la demolición total de su imagen mítica en la región. Al llegar a la ciudad, el juicio se convirtió en un evento que paralizó a la sociedad cusqueña de 1890. En las salas de la prefectura, el aire olía a tinta fresca y a papel sellado, un entorno burocrático que resultaba ajeno a la violencia visceral de las alturas de Paucartambo. Los testimonios fueron emergiendo como fragmentos de una pesadilla. Los detalles de la emboscada, el frío cálculo con el que se seleccionaron las víctimas y la frialdad con la que se pretendió borrar una familia entera por una disputa de linderos. Los sobrinos, bajo la presión del interrogatorio y el miedo a la pena máxima, comenzaron a señalarse entre sí, rompiendo el pacto de sangre que don Braulio tanto había predicado. Mateo confesó el primer disparo. Fausto admitió haber rematado a los heridos. Estanislao lloró ante los jueces, pidiendo una clemencia que ellos no habían tenido en el paso de montaña. El patriarca, sin embargo, se mantuvo en un silencio gélido, mirando a un punto indefinido en la pared, como si estuviera viendo la disolución de su linaje en tiempo real. No era el remordimiento lo que lo consumía, sino la humillación de ver cómo su apellido, forjado en siglos de dominio, se convertía en sinónimo de infamia en los registros judiciales. La sentencia fue un golpe de mazo que resonó en todas las haciendas del sur peruano. No hubo indulgencia para los Ugarte. Las propiedades del clan fueron expropiadas para indemnizar a los escasos sobrevivientes lejanos de los Quispe y para cubrir las costas de un estado que necesitaba dar un ejemplo de autoridad centralizada. La estancia, el corazón del poder de don Braulio, fue dividida y entregada a aquellos que antes la trabajaban bajo el látigo. Una justicia poética que el viejo Gamonal no pudo soportar. Se dice que, en su celda de la prisión de San Cristóbal, don Braulio pasó sus últimos días dibujando mapas en el suelo con una piedra, tratando de reclamar en el polvo lo que ya no le pertenecía en el mundo de los vivos. Sus sobrinos fueron dispersados en distintos penales del país, condenados a una oscuridad donde el apellido Ugarte no significaba nada más que un número de expediente. La furia que los había llevado a liquidar a 14 vecinos terminó por liquidarlos a ellos, no con balas, sino con el olvido y el desprecio de una sociedad que intentaba, al menos en apariencia, dejar atrás la barbarie feudal. Años después, en las alturas de Paucartambo, el lugar de la masacre en Huayco se convirtió en un sitio de leyendas sombrías. Los viajeros decían que, en las noches de luna llena, se podían escuchar 5 voces discutiendo por linderos invisibles, un eco eterno de la codicia que devoró al clan Ugarte. La casona de la hacienda, abandonada y reclamada por la maleza, quedó como un monumento a la soberbia humana. Sus muros de piedra se desmoronaron lentamente, devolviendo a la tierra lo que había sido tomado con sangre. La historia de los 14 Quispe se integró al folclore de la montaña, no como una tragedia de víctimas pasivas, sino como el catalizador que finalmente rompió las cadenas de los gamonales. El nombre de los Ugarte fue borrado de las placas y de los brindis, quedando solo en los archivos criminales como una advertencia de que la tierra tiene memoria y que el precio de la traición, en el mundo de los hombres o en el de los espíritus, siempre se paga con la moneda del aislamiento. El cierre de esta crónica no es de paz, sino de una inquietante calma. El investigador histórico, al revisar los legajos amarillentos de 1890, encuentra una última anotación en el margen de la sentencia definitiva. Una mancha de humedad que parece una lágrima, o quizás solo el paso implacable del tiempo sobre la injusticia. La furia de los Ugarte fue el último estertor de un monstruo que se negaba a morir. Una explosión de violencia que, al final,
solo sirvió para iluminar las grietas de un sistema que ya no podía sostenerse. En las cumbres de Cusco, el viento sigue soplando con la misma intensidad, barriendo las cenizas de los que creyeron ser dioses sobre el barro. La tierra, esa que fue el motivo de tanto horror, permanece allí, impasible, acogiendo en su seno tanto a los asesinos como a los asesinados, fundiéndolos en un solo silencio mineral que ni el tiempo ni la ley podrán jamás perturbar. La historia de los Ugarte terminó no con un grito, sino con el susurro de la nieve cayendo sobre las ruinas de una ambición que, al intentar poseerlo todo, terminó por heredar la nada absoluta.